Bueno, y nuevamente buenas noches. Vamos entonces acá a copiar la parte del ejemplo y lo voy a quedar como un comentario acá. ¿Están viendo mi visual, cierto? Listo. Bueno, entonces nosotros pues podemos definir una, o bueno, crear en este caso una función que me haga como la conversión de temperatura. Entonces yo lo puedo colocar la función completa, conversión de temperatura o pues alguna cosa similar. Por ejemplo, temperatura, ¿cierto? Bueno, lo que yo debo pensar es cómo voy a definir esos argumentos porque, listo, yo puedo dar un número, digamos, por ejemplo, 85 grados, pero debo especificar entonces ese tipo de conversión en este caso. Entonces, para eso, eh, yo tendría que pedir un argumento, digamos, una C con la palabra completa Celsius o una F de Fahrenheit, ¿cierto? Normalmente nosotros sabemos que existe pues una nomenclatura universal que sería en este caso la F, ¿cierto? Aunque aquí uno le agrega, realmente la escritura sería de esta manera eh, para poder indicar que estamos hablando de este tipo de temperatura, ¿cierto? En cualquier literatura se podría verlo de esta manera. O Celsius sería de esta manera, pero entonces como este es un carácter especial, entonces nos puede generar algún tipo de error. Simplemente lo vamos a dejar con una C que se va a entender pues cierto que es este o una F que es Fahrenheit. Entonces, claro, como este sería el número que voy a solicitar que me convierta y a la escala que quiero, entonces ya me doy cuenta que necesito dos argumentos. Recuerden que los argumentos tenemos que nombrarlos pues de tal manera que se puedan entender y recuerden que no repercuten a la hora de armar una función. Entonces, por ejemplo, aquí yo coloco que un argumento, el primero va a ser la temperatura, pero cuando la persona esté utilizando la función no tiene que colocar esta palabra temperatura, lo que tiene que saber es que aquí va a estar el espacio para este argumento, pues, o este parámetro, ¿cierto? Y acá pues sería la escala. Lo mismo, la persona no tiene que colocar la palabra escala para hacer la conversión, simplemente coloca pues lo relacionado. Bueno, entonces, eh, en este caso, si a mí me dan una temperatura, pero me dicen que lo convierta a Celsius, se debe entender que claramente que yo estoy haciendo, que estoy ingresando Fahrenheit, ¿cierto? Se entiende que ese es el número, ¿cierto? De la escala contraria pues a la que estoy colocando acá y solamente vamos a trabajar dos. Entonces, ¿qué pasaría si tengo que utilizar otra escala? Por ejemplo, grados Kelvin. Si voy a hacer Kelvin, pues aquí ya el ejercicio cambia radicalmente porque acá solamente hay dos. Si usted ingresa el valor de una, perdón, si usted ingresa un valor y la escala se sobreentiende que es la contraria, ¿cierto? Y viceversa. Pero cuando hay tres, en ese caso sí tendría que definir tres parámetros. Tendría que ser la escala inicial, por ejemplo, escala I, y el otro argumento que sería la escala final, que sería la escala de salida. En este caso sí requiero porque si hay más, no se puede sobreentender que es una. Entonces mire que el ejercicio, dependiendo de cómo esté planteado, la lógica pues va cambiando y requiere pues que especifique más, pues, más la situación o que especifique más qué tipo de variables necesito
De nuevamente, en este caso se va a sobreentender que doy una temperatura y pido Celsius porque el número está en este, ¿cierto? Y si pido Fahrenheit, se sobreentiende que entonces que esta está en Celsius. Bueno, entonces, ¿qué necesito? Lo primero que tengo que leer, pues sería la escala. Entonces, ¿qué pasa? En este caso puedo utilizar un if y decir que si la escala es, por ejemplo, igual a C, entonces, ¿qué hago? Quiere decir que, que necesito pues hacer el reemplazo para encontrar la temperatura en grados centígrados. Entonces recuerden que hay una fórmula ya en física que dice que si yo tengo una temperatura, para pasarlo a Fahrenheit, que debo multiplicar el valor de la temperatura por 9/5. Eso digamos que ya está planteado, ¿cierto? Y que le vamos a sumar, en este caso, 32. Esa es como la fórmula. Entonces, la temperatura que yo tome la debo multiplicar por este factor y sumarle 32. Esa sería la escala. Y si yo ya pasarlo al otro, pues tengo que, bueno, en este caso es que esta es la fórmula de Fahrenheit, ¿cierto? Y entonces aquí es cuando me dan el Celsius. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que entonces la variable que está almacenando, bueno, en este caso el parámetro que está almacenando qué tipo de temperatura es esta escala, ¿cierto? Entonces, esta fórmula pues la cambio por escala y por 9/5 más 32. Bueno, acá tengo, si se dan cuenta, marco un error. ¿Por qué creen que marca este error que está acá? No sé si ustedes logran ver, mostrar si agrando un poquito más. Ustedes logran ver aquí este amarillo. No sé si me confirman. Sí, Sí, señor. logran. Bueno, ¿por qué creen que se genera ese error ahí? ¿No encuentra esa C o qué? No, no tiene el valor de C. Pero no está definida. No, no importa porque está definida, porque recuerden que aquí donde se va a almacenar ese valor, pero aquí estoy comparando lo que almacena aquí con esto. Ustedes logran ver logran ver la ventana emergente. Sí, claro, profe. Entonces, Ahí dice ustedes que no está leen definida. ve que no está definida, pero entonces ahí, ¿qué es lo que me está el link como indicando o sugiriendo que no está definida? Es porque es una variable, ¿cierto? Y esto es una variable. ¿Eso no es una variable? ¿O debe ser una variable? Sería la pregunta. ¿Esto debe ser una variable? Pero se va a hacer como donde vamos a, pues porque el parámetro va a ser escala, ¿cierto? Donde nosotros vamos a enviarle, no sé, el valor, ¿cierto? Lo que entiendo, Sí, y la sí, la temperatura. escala, que es esto, el tipo de que yo quiero convertir, ¿cierto? Si quiero Celsius, quiero Fahrenheit. Entonces, se va a hacer como algo donde ella cambie cuando yo quiero Fahrenheit o cuando quiero Celsius. Ajá. Pero ahí sería una constante, profe. Exacto. Exacto, ahí
digamos que sería una constante, que no sería, digamos, un número en el estricto orden de definición de una constante. Recuerde que matemática es un número fijo, sino que en este caso sería su equivalente en letra, que sería un string. Entonces, ojo con eso, que nosotros lo que estamos es comparando que si el string que vamos a almacenar aquí es igual a uno en particular, que en este caso es C. Por eso es obligatorio las comillas, porque es un string en específico, digamos como hablando con una constante, ¿cierto? Haciendo una analogía con los números, esto viene siendo una constante, pues porque ya está fijo. Entonces, como es un valor fijo, pero como es un string, hay que especificarle las comillas, que es un string para esa comparación. Entonces, en escala recuerden que vamos a almacenar un string, sea F o C para saber. Y aquí temperatura es el número. Entonces, aquí donde estaba mal. Entonces, pregunto, si la escala es igual a C, pues hágame este valor. Pero, ¿qué es lo que vamos a convertir en la temperatura? No la C porque la C es un string. El valor de la temperatura que me dan por 9 quintos más 32. Y esto lo va a convertir, pues, en este caso, pues, a la escala Fahrenheit. Pero, ¿qué pasa? Si yo dejo una F, luego cuando yo hago lo otro, que sería lo contrario, escala es igual a F, pues la fórmula va a cambiar, se hace el despeje, ¿cierto? Este que está sumando pasa a restar, y este que está multiplicando pues pasaría a dividir, o se invierte el valor. La cuestión es que voy a tener la ecuación que ahora C es igual a temperatura menos 32, pues se está sumando, pasa a restar a esta F, y este que está multiplicando pasa a dividir, pero cuando es una fracción lo que hace es que esta fracción pasa a multiplicar, pero invertida. O si uno lo hace por partes, es este 5 que está dividiendo pasa a multiplicar. Y este 9 que está multiplicando, pues pasa a dividir, entonces queda sobre 9. Si se dan cuenta, se invierte la fracción. Pero entonces aquí es donde viene el detalle, porque aquí estoy definiendo una F y luego estoy definiendo una C. Como estoy haciendo una función, recuerden que debo generalizar lo que más pueda para que, pues, no tenga que, pues, luego preguntar que si es una F diga tal cosa, si es una C tal cosa. Al final lo que va a retornar es un número. Entonces, esta ya no lo voy a colocar una F, sino lo puedo, digamos, colocar como conversión o, por ejemplo, temperatura final. Temperatura final, ¿cierto? Podríamos darle esta variable final para generalizar. En donde sé que está haciendo pues toda la matemática correcta es por estas constantes que están acá. Entonces, lo importante es que si yo estoy pidiendo una escala en específico, él pase a convertirla a lo que necesita. Bueno, ese digamos por ese lado. Pero mire, si se dan cuenta, en este else, si yo coloco un else, no es necesario colocar esta condición, porque recuerden que les toma todo lo que sobra. ¿Eso qué quiere decir? Que si no es C, pues yo no tengo que especificarle esto, que si es escala, que si es una escala igual a F, ¿por qué no? Porque el if lo asume. Entonces, lo voy a dejar por ahora así, porque voy a explicar otra cosa para agregarle a las funciones. Entonces ya sabemos, si es C, haga esta operación matemática, pero si no es C, es otra cosa, pues haga lo contrario, que sería pues lo de la temperatura. Y ya, entonces, retorno, voy a retornar el ¿qué? Temperatura final. Bueno, entonces voy a hacer la prueba y voy a hacer un print con convertir temperatura. Convertir temperatura, entonces necesita dos argumentos.
abro paréntesis, el primero va a ser el número, voy a hacer 50, y en este caso le voy a decir que lo que necesito es que me lo dé a grados centígrados. Pero recuerden que como este valor es un string, pues tengo que darle el argumento tipo string, porque si lo dejo así, sin nada, él lo va a asumir como una variable y no estamos pidiendo variables acá, ¿cierto? O a menos de que usted diga que C es igual pues a C de... Pues no tiene sentido, pero es un ejemplo de que usted puede utilizar una variable, pero esa variable tiene que cumplir el tipo que necesita el argumento, y nuestro argumento es un string. Entonces, de esta manera el sí va a leer que C, pues es igual a C en este caso. Pero como no es necesario, pues yo coloco directamente el string, pues los dos datos que necesito. Y ya tiene el número y la conversión. Entonces, si yo ya ejecuto la función, mire que me sale que 50 grados Fahrenheit, recuerde que aquí se asume que es la contraria, que 50 grados Fahrenheit a pasarlo a centígrado me da 122. Bueno. Y si yo vuelvo a ejecutar esto y coloco una F, pues me hace la operación contraria, que sería, bueno, acá me dio 10, y es porque recuerde que él asume cualquier otra cosa. Pero entonces, por ejemplo, si yo coloco 122, que fue lo que me dio acá, para verificar que el contrario es 50, sí, 50 que había iniciado anteriormente. Bueno, aquí funciona perfecto. Pero ¿qué pasa si alguien le dice, es que coloco una K de grados Kelvin? Mire que él sigue ejecutando el programa y está mal, porque aquí estoy pidiendo otra escala de conversión que no está definida en mi programa primero que todo, y sin embargo funciona. Entonces aquí nosotros vamos a hacer un retorno que me va, digamos, a decirle al usuario que hizo algo malo o que los parámetros que ingresó no son los adecuados. Y en ese caso hay un argumento, un retorno que viene ya por defecto para este tipo de situaciones que digamos no son tan complejas. Y es por ejemplo que cuando hay digamos un tipo de mal funcionamiento, retorne esto. Miren que esto ya tiene un color específico, mire que es como muy similar al color aquí, porque ya son nombres reservados del programa. Y entonces lo que hace es que si digamos no se cumplen algunas condiciones, pues simplemente no me retorne nada y se le indica al usuario. Entonces con esto, pues ahí sí voy a utilizar un elif primero, un elif para ahora sí colocarle que si es C, haga un proceso, si es F, haga otro proceso, pero si no es nada de lo anterior, o sea que en este caso es un else, que me retorne esto. Entonces, ya con esta mejora, voy a colocar aquí C primero. Voy a borrar acá. Entonces, convertir temperatura, que si es igual a C me haga un proceso, que si es igual a F me haga otro proceso, el if, y que si no, pues me retorne esto. Entonces, bueno, ahorita les voy a mostrar otro error que se cometió. ¿Qué pasa? Que si se dan cuenta, en estas dos funciones no hay ningún retorno. Si entra, digamos, a temperatura, sí, él hace la operación, pero lo que almacenó en temperatura se pierde. Si se dan cuenta, no estoy retornándolo por ningún lado. En este caso, debo colocar retornos parciales en los if para que ese valor no se me vaya a perder. Que si entra aquí, retórneme temperatura final. Si ingresa aquí, pues también me retorna temperatura final y no se me pierda ¿el qué? Temperatura final. Y ya finalmente que si se comete algún tipo de parámetro incorrecto, pues me retorne esto. Ahora sí. Entonces miren que acá
Cuando coloqué 122, pero que lo pidiera centígrado, me dio este valor. Voy a hacerlo pues los tres casos, ya que estoy acá. Este que era 251, voy a colocar aquí 251.6 para Fahrenheit. Y voy a colocar que me haga 122 en Kelvin. Entonces miren que acá me hizo la conversión. 251.6, el otro 122 pues quería como el inverso. Y finalmente cuando ingresó un parámetro que no está definido me regresó como vacío, ¿cierto? Como que no, pues que no retorna nada. Entonces, ¿qué podría hacer el usuario? Revisar qué es lo que está pasando. Entonces, bueno, esto digamos que una alternativa para manejar cierto tipo de errores que se están manejando. Pero si ustedes se dan cuenta, no es suficiente porque yo sé, por ejemplo, en este caso que lo estoy haciendo, sé que esto funciona bien así, o que debería funcionar así. Pero es un usuario, encuentre, digamos, bueno, esto lo metemos en un paquete y él, mira, hay una función que llama convertir temperatura y la va a utilizar y empieza a salirle esto y él no sabe por qué, porque primero él no sabe que solamente estoy haciendo dos tipos de temperatura, pues ¿qué va a pasar? Pues va a desinstalar ese paquete y no lo va a utilizar, ¿cierto? Y de pronto yo lo monté a un repositorio, pues va a tener mala puntuación porque no, pues me está generando error y no soy claro con el usuario. Entonces es importante una cosa que es comentar la función y es la documentación, bueno, en sí es la documentación de la función. ¿Cómo se hace esa documentación? Que ya habíamos hablado la vez pasada. Colocamos un comentario y en este caso lo vamos a hacer con ¿estas qué? Es triple comillas. Y acá yo coloco de qué trata, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo puedo colocar esta función convierte, vamos a pegarle esto. Esta función convierte la temperatura de Celsius a Fahrenheit y viceversa. Eso por un lado. Y también yo le digo que requiere dos argumentos. Temperatura, voy a colocar en comilla, temperatura, que va a ser un float, y bueno, dos argumentos, aquí dos puntos mejor, temperatura y escala, que es igual a un string. Bueno, acá podría colocar entre paréntesis de pronto para más claridad C o F. Pues debería especificar un poquito más, pero yo creo que esto es suficiente por ahora. Nosotros acá estamos haciendo es casi el ingreso, por ejemplo, 50,6 es porque el 50 está en grados Fahrenheit Sí. y En lo está convirtiendo a 6. Acá sí, acá se supone que está en Fahrenheit y la va a convertir a C, exacto. Y el F es el concepto contrario. Se supone el contrario, lo que habíamos dicho. Ajá. Listo, Se asume que el contrario porque solo hay dos. sí, señor. No, sí, no era para resolver la duda. Gracias. Listo, bueno, muy bien. Y entonces retorna, le voy a decir que hay un retorno, que es el valor, que es un valor de la conversión, por ejemplo, conversión. Es que no sé si valor de la conversión. Bueno, digamos que el retorno es un float. Va a asumir que es un número, porque ya con eso es un número, pero le estamos especificando que es un número.
Yo creo que eso es. Si ustedes ejecutan, se dan cuenta que aquí no pasó absolutamente nada. Voy a borrar acá para volverlo a hacer. Hizo las conversiones y listo. Entonces aquí cuando el usuario ve esto, entonces él podría hacer uso de la documentación y hay varias maneras, ¿cierto? Una manera es el comando help, que es el típico, y él puede decirle, bueno, dame una ayuda sobre la función que está aquí que se llama convertir temperatura. Entonces, bueno, digamos que voy a quitar este, y voy a dejar donde, digamos, está generando el error, entre comillas, y mire que aquí pues me sale que no hay nada, no retorna nada, pero en ayuda, mire que me sale toda lo que yo escribí. Entonces, mire, el usuario va a decir, bueno, esta función convierte la temperatura de Celsius a Fahrenheit y viceversa. Usted ya sabe que solamente tiene la posibilidad de dos funciones. Aquí pues él muestra los parámetros, muestra que hay dos parámetros que lo llamamos temperatura y escala. Entonces, sin embargo, aquí se lo estamos especificando. Requiere los argumentos temperatura, que es un float, ya sabe que aquí debe meter un número. Y escala, que es un string, sabe que sí o sí es un string, pero esto se ingresa de esta manera. Que también es importante porque él puede colocar centígrados y pues sale el error también. Y le dice que va a retornar un float, entonces ya le queda claro. ¿Y qué haría a continuación él ya con la documentación clara? Pues viene y corrige, ¿cierto? Que ya solamente aquí en este ya no puede colocar una K, sino una C, por ejemplo. Y puede pasar, digamos, que él tenga Celsius. Celsius, porque él no sabía que de pronto convierte ahí, pero no sabía cómo era el argumento. Voy a quitar acá. Entonces mire que aquí me sale error, ¿cierto? Pero ¿qué pasó? Él viene a la ayuda y revisa y, claro, es que lo estoy colocando mal y entonces lo corrige. Entonces es claro esa parte de documentar las funciones que vamos realizando. Sí, profe. Bueno, entonces recuerden que lo que hacemos es una triple comilla, ¿cierto? Y especificamos ya la parte de la función. Si se dieron cuenta, cuando la ejecutan no pasa nada. No sale ¿cierto? No sale este comentario, entonces no hay ningún problema. Bueno, ahora, si ustedes se dan cuenta, también cuando yo coloco sobre convertir temperatura, me sale la función y me sale lo que yo acabo de escribir. Entonces, esa sería otra manera que él colocara sobre, si digamos tiene configurado bien el entorno de desarrollo, eh, me salga, por ejemplo, esa ventana flotante y también me especifica de qué trata. No siempre pues pasa eso, porque va a depender mucho del entorno y la configuración, entonces pues ya uno ve este comando directamente. Pero mire que aquí me sale el texto que yo coloqué para documentar. Otra manera de buscar la documentación es a través de un print. Yo coloco la función, que en este caso es convertir temperatura, y le voy a colocar punto, ojo con esto, 2 guión piso, y miren que aquí cuando coloco guión piso salen muchas opciones, pero nosotros vamos a utilizar esta que es doc de la documentación. Entonces digamos para que ustedes lo tengan muy presente, ya sea con este o con este lo utilicen. Y cuando le doy enter, él me va, perdón, cuando ejecuto, quitar esto que ya no lo necesito, cuando lo ejecuto, miren que acá me sale la parte de la documentación. Entonces también lo puedo hacer por ahí. Y esto funciona
para otro tipo de funciones que de pronto ya están predefinidas, por ejemplo, la función mínimo. Ustedes recuerden que con mínimo, pues saca el mínimo pues de una lista de números, de una secuencia de números. Y si yo le doy acá, mire que aquí me sale pues, la parte de documentación. Lo que deben saber es que pues siempre va a salir en inglés, entonces pues ustedes ya miran cómo hacen como esa parte de la traducción, pero la forma en que lo documentan, pues digamos que uno lo va aprendiendo a leer en este caso. Entonces, lo primero que dice es que hay dos tipos de cosas y es que una, bueno, que va a traer menor valor en dos tipos de objetos, que uno puede ser un iterable y hay que recordar que el iterable pues normalmente es una lista. Ojo que normalmente, no siempre. Entonces una lista porque recuerden que una lista yo voy de posición en posición. Y para hacer ese recorrido normalmente pues internamente hay como una especie de for, ¿cierto? Que va desde la posición 0 hasta la posición final y va posición a posición, por eso es iterable porque de alguna manera hace iteraciones. O que la otra forma es por medio de varios argumentos, por ejemplo argumento 1, 2, etcétera. Ustedes pueden meter muchos tipos de argumentos. Entonces, le dice que con dos o más, es importante que, pues que esa función le dice que agregue dos o más argumentos en el caso que usted lo haga por argumentos. Entonces, si nosotros vemos en acción, y usted dice, ah, bueno, ya entiendo funciona, una vez que me saque el mínimo, hago mínimo de el iterable. Les coloco una lista, por ejemplo, entre 5, 4, 1 y 10. Coloqué en desorden. Y entonces el otro es, la segunda opción es que lo haga por medio de diferentes argumentos. Entonces un argumento del 5, el otro argumento del 4, el otro el 1 y el otro el 10. Entonces aquí lo ejecuto. Y si se dan cuenta, en esta que era una lista, el mínimo era 1, pues me retornó 1. Y en este que eran varios argumentos, también me dio 1. Entonces ahí me especifica cómo es que debo hacer en el caso que yo utilice la función mínimo y me genere error. Otra cosa que me está indicando es cómo se utiliza, mire que es abrir, colocar mínimo y abrir y cerrar paréntesis. Que es diferente, por ejemplo, a los tipos de métodos o funciones que uno coloca punto y luego pues el tipo pues el comando que se necesita para ejecutarlo. Es muy importante pues saber cómo se utiliza. Entonces acá me dice que tengo que abrir y cerrar paréntesis si es iliterable, o si son por argumento lo mismo, ¿cierto? Abrir y cerrar paréntesis. Y pues que la salida va a ser un valor y ya. Bueno, entonces eso es como parte de lo que uno va mejorando a la hora de hacer cierto tipo de funciones. Acá pues lo estamos hablando en español, pero esa es la sugerencia, que cuando usted esté trabajando paquetes que ya subir para que la comunidad los haga, pues sí deben estar en inglés. Y de alguna manera tener como cierto tipo de sintaxis que ya digamos son generalizadas. Por ejemplo, mire que aquí el argumento no le dice que es número, que uno, pues tal vez uno diría no, como son números, entonces coloque número 1, número 2, número 3. Sino que generaliza como argumentos. Recuerden que estas entradas son argumentos, que ya lo hemos hablado varias veces, los argumentos. Entonces simplemente coloca cuántos argumentos voy a trabajar. Bueno, ese por ese lado. Y también, porque esta función mínimo, pues también tiene la particularidad que me puede ordenar, pero alfabéticamente. Entonces, si yo coloco que es número, pues la persona se va a llevar con la idea de que solamente voy a agregar números y no necesariamente, y pues ya se pierde la otra parte de la funcionalidad. Entonces, este mínimo, si usted coloca string, él lo que hace es como por orden alfabético, sacar
como la que, la menor, eh, el menor string. Bueno, ¿qué pasa? Que si nosotros vamos ¿qué? A otros sitios, por ejemplo, la página que les pasé hace ratico, que era como una página para practicar pues, los lenguajes de programación, pero también cómo se utilizan ese tipo de, o cómo se utilizan ciertas funciones o qué funciones puedo utilizar para hacer cierto tipo de trabajos, van a encontrar pues que la documentación es similar a esta. Entonces, si ustedes se van a esa página y buscan, por ejemplo, mínimo, se van a dar cuenta que trae esto mismo, pues le dice lo mismo. ¿Cuál es la diferencia de esa página? Que esa le da ejemplos. Aparte que le da pues la documentación que ya viene acá por defecto, le da ejemplos de cómo se utiliza esa función, pues con listas y con argumentos por separado. Entonces, digamos que esa es la ventaja de pronto buscar la documentación en otro lado si nosotros estamos empezando. Pero si ya tengo cierto nivel, pues ya directamente desde el entorno puedo empezar a buscar las ayudas. Bueno, no sé si tienen alguna duda. Una pregunta, esa palabra reservada no la puede acompañar de string, le puede concatenar algún string. No estoy seguro, tendríamos que hacer la prueba. Por ejemplo, como que, Pues como para dar más información, que no solamente salga no, sino decir otra cosa. No puedo, sí, opción no, no puedo opción no, pues puedo decir las opciones correctas son C y F. Pues eso es lo mismo. bueno, digamos que si no se puede, lo ideal sería, digamos, colocar un print de una vez, Ok. que diga argumentos no vales. Sí, porque yo le traté de concatenar con el más y no me dio. Entonces yo creo que digamos que lo ideal sería de pronto colocar esto. Sí, sí. Bueno, por aquí, como se me quedó el print del otro, espere, vamos a hacer aquí, y aquí vamos a borrar esto. Entonces mira que aquí argumentos no válidos, porque me valió aquí. No, porque me vale este. Pero bueno, por acá está el mensaje, ¿cierto? Argumentos no válidos. Súper, gracias. Entonces, esa sería una opción para más facilidad. Y además lo puede especificar que recuerde que son tal y tal y tal cosa. Bueno, vamos con otro ejemplo. Lo tenía preparado por aquí. Bueno, entonces, acá. Entonces dice, crea una función que tome una lista de números y devuelva un promedio. Entonces, en este caso, bueno, primero, tome una lista y me devuelve un promedio, entonces llamo la función promedio. Aunque ya existe, ¿cierto? Pero es como un ejercicio. Ay, bueno, antes de que, un dato que les iba a dar aquí,
Por ejemplo, cuando ustedes vayan avanzando en cosas y quieran hacer ejercicios de inteligencia artificial, como para empezar a como meterse a ese mundo, y se quieren meter con la cosa de redes neuronales, un buen ejercicio es que ustedes entrenen la red neuronal para que sea capaz de calcular la temperatura. Entonces, ustedes le dan, digamos, 100 datos de temperaturas y lo que ustedes van a ver es que él poco a poco va a deducir esta fórmula, que pues, va a encontrar el patrón de que para hacer una conversión de temperatura, digamos, de Fahrenheit a Celsius, está dada por esta fórmula. Entonces, a medida que avanza como ese entrenamiento de la red neuronal, él ya les hace, pues es capaz como de deducir eso a partir de los valores. Y lo mismo al contrario. Se la entrenan para que haga la conversión, pero solo, digamos, darle valores de la conversión. Ejemplo, usted les dice, mire, 30 grados centígrados equivalen a tantos Fahrenheit, y así, le da varios valores, y al final van a notar que deduce esta fórmula. Entonces es como una nota ahí para que cuando estén empezando y quieran como un ejercicio así que no sea complejo, piensen, recuerden de conversión de temperaturas para redes neuronales, para que usted la puedan entrenar. Bueno, vamos aquí con promedio. Este promedio. Entonces, ¿qué necesita un solo argumento? Que, por ejemplo, lo puedo llamar números. Ya, números. Entonces, listo, yo recibo números y ¿qué es lo que quiero hacer con esos números? Para el promedio, entonces, es sumar los números y dividirlos pues en la cantidad de números como es el promedio, ¿cierto? Una de las cosas que se puede hacer sobre la lista directamente es que, por ejemplo, se puede utilizar la función suma para, a ver si me para aquí, la función suma para calcular de una vez esos valores sin necesidad de hacer de pronto un for, que sería lo que uno haría, un for para que haga eso. Entonces mire que aquí me dice que yo lo puedo hacer sobre un iterable y precisamente números es un iterable. Entonces ya toma esa lista y me la va a sumar sin importar la cantidad de valores que tenga. Y como yo necesito sumar los números y dividirlos sobre la cantidad de números, sabemos que tenemos otra función, ¿cierto? Que es len, para la longitud de la longitud o la cantidad de objetos que tiene una lista. Y entonces, pues, ¿sobre quién? Pues sobre números. Entonces acá ya suma los números y lo divide sobre la cantidad de números. Entonces ya con estos dos comandos, él me va a generar el promedio. Entonces yo puedo retornar por retornar algo. Una de las cosas que yo puedo hacer, y ya lo hemos visto, es que todo este resultado lo capturemos dentro de una variable y luego retornar la variable. Pero yo puedo perfectamente retornar la operación. Entonces, una de las cosas que puedo hacer eso, una de las cosas que puedo hacer es eso, retornar directamente una operación, siempre y cuando pues no sea como es muy compleja. Entonces, si se dan cuenta, esto no es complejo porque primero va a utilizar otro tipo de funciones que ya están predefinidas y ya pues va a ser lo que yo necesito, que es calcular un promedio y ya. Pero si necesitara, digamos, hacer otro tipo de procesos y almacenar los valores y ese valores llevarlo a otro tipo de procesos, pues lo ideal sí sería que al final lo capturen en una variable y retorne solo esa variable para que no tenga que en el retorno hacer todo ese código tan largo. Entonces, ojo con esto que para operaciones o retornos sencillos usted lo pueden utilizar inmediatamente sin necesidad de capturar la información en la variable. Y ya, por ejemplo, en este caso está lista y aquí la voy a ejecutar. Entonces, voy a dejar
con el promedio y vamos a colocar el promedio 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Entonces ejecutamos y el promedio me dio 2. 3 y 2, 5 y una 6. 6 dividido en 3 valores me da 2, ¿cierto? Entonces está bien. Y miren que funcionó con el retorno directo. Entonces, eso también lo pueden utilizar. No necesité crear más variables para que el resultado diera. Perdón, que diera el resultado. Pero si alguien lo hiciera, pues también iba a funcionar, que esta operación la guarde en la variable y retorne solo la variable. Listo. Ahora, ¿qué pasa si alguien llega y dice, bueno, voy a hacer el print y voy a utilizar el promedio como la función mínimo? ¿Se acuerdan la función mínimo que pues, pedía diferentes tipos de argumentos? Entonces, por ejemplo, alguien coloca los 3 argumentos, no por iliterables, sino por argumentos 2 o más, y lo ejecutamos. Entonces, mire que sale error, porque precisamente mi función no está definida de esa manera. Primero, solo tiene un argumento. Entonces, claramente aquí ya hay 3 y él de una vez va a generar un tipo de error. Bueno. Listo. Tiene un solo argumento. Entonces, bueno, alguien le da por sacar el promedio de un solo número. Si se dan cuenta, también genera error porque una de las funciones que está, por ejemplo, acá, me dice que esto es sobreuniterable. Inclusive en los dos casos que está aquí, es sobreiterables y un solo número no es uniterable, o sea, un solo valor o una variable, porque recuerden que esto es una lista, una variable no es uniterable, entonces pues me va a generar error. Deben de tener mucho cuidado en esto. ¿Y cómo lo soluciono? Digamos, ¿cómo solucionar, por ejemplo, este error? ¿Qué podría hacer? Que ya lo hemos mencionado. ¿Quién me puede decir? ¿Nadie? Bueno. Una de las opciones es que, pues, la documentación, ¿cierto? Primero que le diga a la... perdón, que cuando yo esté definiendo la función, especifique cómo es el parámetro. Entonces, yo le puedo decir que primero, que va a tener un argumento que se llame número, o sí, un argumento que llama número, que en este caso es una lista, ¿cierto? Puede ser esto float, una lista de float o enteros. Porque puede pasar que alguien coloque una lista, pero de string. Entonces, aunque estemos hablando de promedio, pues alguien puede validar cómo está funcionando esto correctamente colocando una lista de string y pues claramente va a salir un error. Entonces ya le hemos dicho que pues va a ser un argumento que llama que pues es un argumento que llama número, que es una lista de float o int y que va a tener un retorno que va a ser un float. Entonces por lo menos ya doy más claridad cuando si sale el error que dice que no iterable, pues él podría revisar acá que es un float o un int. Entonces, perdón, que el argumento es lista, una lista y que una lista de float o int. Bueno.
Entonces, si le genera ese error, pues lo que tendría que hacer a continuación es corregir. Ahora podría entonces pensar en que yo haga un if y que pregunte si números pues es una lista. Es una lista. Mire que viene reservado. ¿Qué es lo que va a pasar? Que esto va a ver si es verdadero o falso. Y que si es una lista, pues esto, si no, pues puedo colocar un else que me diga este argumento no válido. Entonces podría también pensar en esto para que no le salga como al usuario esto que está aquí. Bueno, y ya si él dice que porque argumento no válido, pues sí o sí ya tendría que ir a la documentación y ver pues, que utilice correctamente el ejercicio. Bueno, Profe, tengo una pregunta. ¿sí? ¿No habría que poner primero como una entrada para que entre la lista? ¿O la lista la sacamos de dónde? ¿Cómo? ¿Que de dónde sacamos la lista? No hay que hacer, digamos, una entrada para que el usuario entre en la lista. No, él ya esto tiene que ingresar a la lista porque cuando él, por ejemplo, coloca promedio, ¿cierto? Que es la función que nosotros hicimos. Mire que aquí le está diciendo que promedio tiene un argumento que es número, ¿cierto? Pero que ese números es una lista, mira acá. Entonces ya debe sí o sí colocar una lista. La puede colocar directamente y trabajarla. Entonces no hay necesidad de colocar otra cosa. Pero de pronto yo le entiendo al compañero, es la duda es que nosotros en este momento no estamos capturando información que venga por parte del usuario, simplemente le estamos mandando los datos a través, pues como llamamos la función. Ya sería otro Exacto. caso que nosotros le pusiéramos la opción de que el usuario digite primero los números, él los coloque en la lista y ahí sí ya la función haga su proceso. Sí, y una cosa importante es que, ojo que estamos en el tema de funciones. El tema de funciones es que son pedazos de códigos que me van a optimizar procesos. Muy diferente que durante el código usted necesite hacer un programa que haga cosas. Por ejemplo, usted puede empezar su programa que diga lo siguiente, que usted va a hacer una calculadora de notas, por ejemplo. Entonces, su programa va a empezar pidiéndole al usuario las notas. Entonces, notas igual a un input. eh, sí, input, ingrese notas. Bueno, y como vamos a guardarlo esto en una lista, pues entonces tendría que crear una lista que llame una lista vacía notas, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que yo en un momento me están pidiendo en el programa que es para un colegio que me saque el promedio del usuario. Del usuario que ingresó pues sus notas. Entonces, ¿qué pasa? Las funciones son pedazos de códigos que yo voy a hacer predeterminados para no tener que incluirlos en el programa principal. Entonces, usted dentro de esto, por ejemplo, nota final del estudiante, nota final, usted lo que va a sacar es que va a sacar la función promedio. Y esa función promedio, pues va a... ¿Qué lista? Quiero una lista vacía. Va a tomar, digamos, aquí las notas que usted ya tenía acumuladas. Entonces, mire que esto es parte del programa que usted está ejecutando, un software que usted está desarrollando que utiliza funciones que usted mismo puede crear,
¿Qué pasa con las funciones? Que normalmente son cuando de pronto muchos procesos se repiten. Entonces, para no estar colocando todo este proceso, bueno, que no es muy largo, pero la idea es eso, de que si son procesos largos y para no estar escribiendo en el código principal, muchas veces, digamos, la función promedio de forma explícita, simplemente la puedo crear aparte en otro script. Por ejemplo, si usted nota aquí tengo varios scripts, entonces, por ejemplo, acá un script que se llame funciones y que este sea el main. Entonces, en el main, usted empieza a hacer esto y va llamando sus funciones que hacen procesos largos y que usted no tiene que volver a escribir todo el código largo, sino que lo hace una sola vez y ya luego lo llama por medio de funciones. Para eso, digamos, son las funciones. Entonces, nunca en las funciones van a encontrar un input, porque eso hace parte del código principal. Si usted necesita pedir cédulas, dirección, etcétera, etcétera, y almacenarlo pues en una base de datos y hacer pues las operaciones necesarias. Deben tener cuidado con eso del tema de funciones. Nuevamente, son pedazos de código o estructuras de código que sirven para hacer proceso y optimizar el código principal. O sea que cuando yo estoy haciendo temas de solicitación, pues solicitar información, eso nunca iría en una función. Es lo que acá se le dice. No, normalmente iría en el código principal, ¿sí? Sí, en la estructura principal, en el main del programa que usted está desarrollando. Entonces las funciones son, como la palabra lo dice, de funciones, ¿cierto? Son procesos, operaciones de pronto repetitivas que yo llamo para eso. Ahora, ¿qué pasa? Que normalmente uno hace sus propios paquetes cuando está usted haciendo software para diferentes entidades. Digamos que usted logró una licitación con el Ministerio de Educación Departamental del departamento donde usted viene, que ustedes van a hacer un software para las diferentes instituciones. Entonces miren qué es lo que va a cambiar. Primero, la parte de front, del frontend, que es todo lo que es visual, entonces que los colores institucionales, que los logos del colegio, ¿cierto? Fotos por el estilo. Pero las funcionalidades para todos los colegios que usted va a hacer el programa es la misma. Entonces, ¿qué pasa? Que usted para no estar escribiendo, digamos son 10 colegios, hacer 10 programas para 10 colegios, usted simplemente empieza a crear funciones. Esa función usted la puede llamar para los 10 software y solamente lo escribe una vez. Entonces, por ejemplo, la función promedio, usted puede crear un paquete que ya lo vamos a ver este, la próxima formación que vamos a hacer paquetes, que paquetes, recuerden que son compilados de funciones. Entonces usted llama su propio paquete, en su paquete hay unas funciones que por ejemplo son promedio, y ese paquete usted lo puede llamar para esos 10 software, y mire que solamente lo escribe una vez, y no tiene que volver a pegar el código una y otra vez dentro del main, sino que hace un main para cada institución, pero ese main va a exportar los paquetes y que son funciones que ya están hechas, predefinidas, que van a hacer procesos similares. Por ejemplo, calcular promedios, de pronto esto saca la alerta de los que van perdiendo materias. ¿Qué más podría hacer? Pues consultar el estado de un estudiante. Y lo que usted realmente debería crear desde cero, básicamente, y no necesariamente desde cero, porque usted puede hacer sería como la parte visual, nuevamente que los colores institucionales, que la información del colegio, etcétera, etcétera. Entonces eso hace parte de optimizar en el desarrollo de software. Entonces, próximamente, pues la idea es ver paquetes, crear nuestros propios paquetes, que es como el recopilar todas estas funciones que hemos hecho. Entonces, el paquete puede tener una función que llama convertir temperatura, la función promedio, ¿cierto? Y así sucesivamente. Y cuando yo esté haciendo el main, o sea, el programa principal, las puedo llamar y utilizarla. Y por eso ustedes van a ver que, y algunos ya han visto, y los que no, pues algunos códigos que ustedes han visto en línea, antes de iniciar hay algo que llama import.
Import, lo que hago es que llamo paquetes. Entonces coloco esta palabra se les va y el nombre del paquete. Porque lo que necesita mi software es primero descargar todas esas funciones que tiene ese paquete para luego poder utilizarlo. Entonces esto lo vamos a ver cuando creemos paquetes, que por ahora estamos haciendo de funciones. Pero entonces lo que quiero es que les quede claro lo que son las funciones, ¿cierto? Son pedacitos de código que hacen ciertas funcionalidades que pueden ser repetitivas para no estar reescribiéndola en el cuerpo principal de mi programa, que normalmente pues sería el main, ¿cierto? Es la estructura principal. ¿Alguna duda, inquietud? Bueno, de pronto, cuando de pronto se puede dar un tiempo para tener de pronto una clase de repaso de varias cosas. Bueno, hablando de repasos, les pregunto, ¿alguno de ustedes hizo el ejercicio de la función de calcular el índice de masa corporal, el IMC? No Oye, yo estoy en sé. el proceso, Sí, profe, porque la yo lo verdad, tengo. Bueno, Juan Carlos, Fabián dijo que está en el proceso. sí, profe, pues porque he querido pues estudiar mucho el tema de las funciones, porque de pronto no había entendido cositas, pero esa semana ya logré como darle respuesta a lo que me estaba teniendo como flojo cuando estaba creando una función. Listo. Vamos entonces al espacio. Juan Carlos creo que fue, nos comparte pantalla. Y no sé los demás de pronto, Heriberto, María Camila, Mayuri, Elena, Alejandro. Si también lo tienen, Por, pues por mi parte, no, profe. bueno. No, Entonces, profe, Juan no, yo Carlos, tampoco. bueno, si Profe, ustedes yo están lo como tengo, muy... yo tengo el código, pero no estoy desde el celular y no estoy en el computador en este momento. Pero le puedo Ok. mandar el código. Bueno, pues la idea es como que lo socializáramos y lo viéramos funcionando. Entonces, ya para la próxima formación, pues lo ideal es que esté ahí ¿cómo es que llama? El código. Bueno, ¿cuál es la tareita que van a hacer ahora? Van a crear, van a crear 4 funciones que son las operaciones básicas. Nosotros ya lo vimos la formación anterior, pero la idea es que lo hagamos por separado para hablar como el tema de los paquetes. Entonces, van a crear una función suma, una función resta, una función multiplicación, una función división y una función potencia para los que quieran un poquito más. La idea es que lo hagan por separado. Ya hemos visto que podríamos hacer una sola función que coloque pues, los argumentos y de pronto qué tipo de operación, pero lo vamos a hacer por separado para que podamos entender el tema de paquetes. Entonces, claro, la tarea que debemos hacer. Sí, señor. Profe. Listo, entonces recuerden hacer 4 o 5 funciones con las operaciones básicas. Una de suma, una función resta, una multiplicación, una división y una potencia para los que quieran pues, hacer la idea de potencia. Y luego con eso, que ustedes tengan ya todas las funciones, pues nos vamos directamente al tema de paquetes y vemos cómo es que lo vamos a exportar. Bueno, es importante que vamos a hacerlo, voy a compartir acá. Es importante que cuando lo estén realizando, lo hagan en un solo script. O sea, pero que no sea sobre formaciones anteriores, sino que sea un script limpio, pero que todas las funciones estén ahí una tras de otra. Entonces, de aquí la función suma, función resta, función multiplicación y función división, pero sin estas pruebas, por favor. Bueno, ustedes pueden hacer las pruebas para saber que funcionan, pero
Luego todo esto lo borran o lo comentan para que en ese script quede solamente las operaciones y ya cuando estemos trabajando vamos pues, a hacer en un nuevo script y vamos a ver cómo es que funciona todo el proceso de exportación y bueno, y el llamado de los paquetes. Entonces, para que por favor esto lo hagan y nos pueda como ser cómo funciona la clase. Bueno, no sé si tienen alguna otra inquietud. Bueno, ahora no. Practicar. Exacto, practicar. Bueno, les comento. Tuve un problema con las notas y no sé por qué se me borró todo el trabajo que te estaba haciendo en Jupyter. Entonces estoy rehaciendo las notas en otro programa hasta donde llevamos. No sé si ustedes todos crearon cuenta en GitHub o en GitLab en la otra alternativa que les dio el compañero. Sí, profe. ¿En cuál? Pues En si quiere GitHub. si quiere hagámoslo en G también, para que sea más fácil para todos. No, es que les iba pues, a comentar que había alcanzado a guardar una versión de prueba. Mm, Bueno, hasta acá digamos que pude recuperar esto porque había hecho una prueba acá. ¿Están viendo mi GitHub, cierto? Sí, Bueno, aquí en el GitHub tengo esto de estas notas que ustedes pueden entrar a visualizar hasta aquí. Pero fue una versión que subí y como no está sincronizado, solamente mira hasta aquí alcancé. Bueno, no, Profe, ¿nos puede mandar el link en el grupo, porfa? sí. Entonces se lo voy a compartir para que lo tengan hasta aquí. Pues lo que había trabajado hasta el momento. Y la ventaja, pues que lo pueden ver ahí directamente. Por eso no he continuado, por ejemplo, estas formaciones con este tema que era el que estaba al principio, porque precisamente no pude recuperar la información. Aquí hay unos cosas para que los cambien los colores que tenía ahí como de entrada. Bueno. Entonces, cuando ya lo tenga, pues la idea también es hacerlo en GitLab, que quiero echarle como lo que el compañero nos compartió y aprender también GitLab. Y también la SUAI para los que tengan entonces GitLab.
Aquí les coloco en el chat, ¿listo? Bueno, entonces eso sería todo por hoy. Espero que hayan aprendido otro poquito más. No olviden repasar, ojo con los repasos, por favor, ya estar al día con los ejercicios y nos vemos la próxima formación. Listo, profe, muchas gracias. Muchas Profe, gracias, muchas feliz. gracias.